Hola, mi nombre es María José Marchena Bande, soy de la clase de embriología con el doctor Kevin Arita, sección de las 11, y hoy les voy a explicar el capítulo 16, que es sistema urogenital. Funcionalmente, este se divide en dos componentes, que es el sistema urinario y el sistema genital. Tanto embriológica y anatómicamente, estos sistemas se interrelacionan de una forma estrecha, ya que ambos vienen del mesodermo intermedio. En un principio, ambos conductos excretores entran en una cavidad común a la cual se le conoce como la cloaca. Les voy a hablar acerca de los sistemas renales. Hay tres sistemas renales que están superpuestos. Estos se forman en una secuencia cráneo-caudal durante la vida intrauterina. Dentro de estos tres sistemas tenemos el pronefros, mesonefros y el metanefros. Cada uno se forma de cierta manera. Digamos, el pronefros es un rudimentario no funcional. El mesonefros funciona durante corto tiempo, durante el periodo fetal temprano. Y el metanefros es el que forma principalmente el riñón. Para entrar más a detalle, les voy a explicar cada uno de los tres sistemas. Tenemos el pronefros. El pronefros inicia a la cuarta semana y está representado por 7 a 10 grupos celulares que están sólidos principalmente en la región cervical. Luego, estos grupos son unidades excretorios vestigiales que son considerados nefrotomas, que son las células más importantes. Esta regresión se muestra antes que aparezcan los grupos caudales. Luego, al final de la cuarta semana, ya desaparecen cualquier tipo de indicios del sistema pronéfrico. Y con eso se concluye la explicación del pronefros. Luego continuamos con el mesonefros. Pues el mesonefros ya sería que junto con los conductos mesonéfricos, estos se originan del mesodermo intermedio. Como ya lo habíamos visto, ambos sistemas venían del mesodermo intermedio. Desde los segmentos torácicos y los lumbares que forman la parte superior. Luego, tanto como el pronefros, estos también inician, el mesonefros inicia a la cuarta semana. Aparecen los túbulos excretores, que son los que crean básicamente el sistema pronéfrico. Estos se alargan para manera de formar un asa con una forma de una S. Y lo que hacen es pues adquirir una red de capilares que lo que van a hacer es desarrollar el glomérulo. Luego, alrededor del glomérulo hay ciertos túbulos que lo que hacen es formar unas células. Y estas células lo que hacen es formar las cápsulas de Bowman. Junto con estas estructuras también están constituyentes el corpúsculo renal. Es importante conocer que las cápsulas de Bowman lo que hacen es constituirse para formar este corpúsculo renal. Luego, lateralmente, los túbulos que forman una parte muy importante entran en el conducto colector, que más adelante vamos a ver el conducto colector y el excretor. Están llamados, estos conductos también son llamados mesonéfricos o de Wolff. También en el mesonefros, a mitad del segundo mes, es importante, ya que el mesonefros lo que hace es adquirir cierta forma del órgano de manera ovoide. A partir de la línea medial. La gónada, tanto en mujeres como en hombres, se desarrolla en su lado medio, y esto lo que va a formar es, en el órgano se llama la cresta urogenital. Los túbulos, ya habíamos hablado sobre los túbulos. Están los túbulos caudales. Los túbulos caudales se siguen diferenciando tanto para los hombres como para las mujeres, solo que en distintas maneras. En los hombres, unos cuantos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico persisten en la constitución del sistema genital, mientras que en las mujeres es totalmente distinto.
En los hombres se comienzan a formar, pero en las mujeres totalmente desaparecen. Para concluir con el mesonefros, es importante también conocer, ya habíamos hablado sobre los túbulos caudales, pero el mesonefros se constituye tanto de túbulos caudales como de tubos craneales. Los tubos craneales junto con los glomérulos lo que hacen es formar ciertos cambios degenerativos, pero al final del segundo mes la mayoría de los túbulos craneales lo que hacen es desaparecer de todo el sistema. Es importante también conocer el metanefros. Con este concluiríamos los tres sistemas. Al metanefros es también conocido como el riñón definitivo. El metanefros habíamos dicho que es lo que ayuda a la formación del riñón y este lo termina de crear. Es conocido como el tercer órgano urinario. Este aparece a la 5ª semana de gestación. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico, al igual que el sistema mesonéfrico. Con estos tres sistemas concluimos, cabe recalcar que cada uno de los tres sistemas son importantes, solo que el metanefros es el que principalmente constituye al riñón. Forma ciertos procesos que son más complicados. También es conocido como el tercer órgano urinario y es importante saber reconocer que el metanefros no proviene del mesodermo intermedio, pero principalmente del mesodermo metanéfrico. Al igual que el sistema mesonéfrico también proviene del sistema metanéfrico. Ya hablamos sobre los tres sistemas renales. Ahora vamos a tocar un tema que es muy importante, que son los sistemas colectores. Estos los vamos a dividir en tres partes: los conductos colectores, los cálices y las yemas uretrales. Cada una de estas partes se va a explicar más adelante. Vamos a comenzar con los conductos colectores. Pues los conductos colectores del riñón se originan principalmente de la yema uretral. Es importante conocer que cada conducto mesonéfrico está cercano a la entrada de la cloaca. Lo que hace es penetrar el tejido metanéfrico y adquiere cierta forma como de casquete o de un casco. Luego este se dilata para entrar y comenzar a formar la pelvis renal. Y esta se divide en ciertas porciones, tanto craneales y caudales, como ya lo habíamos mencionado antes. Los cálices están constituidos como cálices mayores y los cálices menores. Cada cáliz lo que hace es producir dos yemas al momento de penetrar el tejido metanéfrico. Estas yemas lo que hacen es que se van a subdividir en varias partes hasta crear de 12 a más generaciones en el tejido metanéfrico para la generación de los túbulos. Mientras tanto, lo que hacen es que comienzan a aparecer muchos más túbulos antes del final del 5º mes. Pues los túbulos ya habíamos dicho que es muy importante para la formación de tanto los sistemas renales como el metanefros, el pronefros y el mesonefros. Los túbulos también, en segundo orden, lo que hacen es que se van a agrandar y van a comenzar a absorber de 3 a 4 generaciones, y esto, al absorber las terceras y las cuartas generaciones, lo que va a hacer es que así es como se van a producir los cálices menores. A medida se va desarrollando los túbulos colectores, ya habíamos dicho que las terceras y las cuartas generaciones lo que van a hacer es formar e ir produciendo a los cálices menores, pero luego el desarrollo de los túbulos colectores de la 5ª generación lo que van a hacer es que van a formar en el cáliz una pirámide. Esta pirámide se le conoce como pirámide renal. Por último, ya habíamos dicho que los conductos colectores del riñón se van a originar de la yema uretral, pero la yema uretral, para mejor explicación, esta origina del uréter, la
pelvis renal, los cálices menores y mayores, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que los cálices menores están formados por las terceras y las cuartas generaciones, mientras que los cálices mayores lo que hacen es de la pelvis renal, que también forma parte de la yema uretral. Estos se van a dividir tanto en porciones craneales y caudales, y lo que van a hacer es generar pues los cálices mayores, que también forman parte de la yema uretral. Y también la yema uretral va a producir de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Con esto se termina el sistema colector. Es de suma importancia conocer que tanto los túbulos como los cálices y el uréter forma parte de la yema uretral. La yema uretral tiene origen a partir de 4 porciones, que es el uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores, y pues los túbulos colectores, que forman alrededor de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Ya hemos hablado de varios sistemas. Ahora es el turno del sistema excretor. Pues el sistema excretor también está conformado por túbulos, que habíamos dicho que son muy importantes en la formación de cada uno de los sistemas, principalmente por túbulos colectores, que están recién formados en un extremo distal por un casquete. El casquete ya lo habíamos visto en el sistema colector. El casquete de tejido metanéfrico es el que forma principalmente pues el sistema excretor. Bajo la influencia de ciertos túbulos, las células del casquete, que es formado por tejido metanéfrico, lo que va a hacer es crear ciertas vesículas renales. Lo que van a hacer estas vesículas renales es originar pues ciertos túbulos que van a tender a agarrar cierta forma en S. También, al hablar de estos túbulos en forma de S, no se puede evadir los capilares, que crecen dentro de un espacio muy corto o delimitado, en el cual un extremo también en forma de S ayuda a la diferenciación. La diferenciación básicamente en los glomérulos. Pues estos túbulos, que eran los túbulos colectores, junto con los glomérulos, lo que van a hacer es formar las nefronas. Las nefronas es la principal unidad funcional. Son unidades excretoras. Las nefronas pues básicamente son la principal unidad funcional del riñón. Estas están formadas por unidades excretoras, y estas unidades excretoras se dividen tanto en extremo proximal y en un extremo distal. Pues el extremo proximal lo que hace es ayudar a la formación de las cápsulas de Bowman, que ya las habíamos visto en los sistemas anteriores, y el extremo distal lo que hace es comunicar cada una de las partes de los túbulos colectores, y lo que hacen es crear básicamente un paso amplio para que las cápsulas de Bowman puedan ayudar a la unidad colectora. Es importante conocer que tanto el extremo proximal y el extremo distal, aunque estén en distintas partes, están conectados, pues para ayudar a la diferenciación de ambas de las cápsulas de Bowman, y a tener cierta comunicación, ya que estas forman parte de las nefronas, que es la principal unidad funcional o las principales células que constituyen el riñón. También en el sistema excretor, a pesar de que está formado por ciertos túbulos colectores, cierto alargamiento del túbulo excretor lo que hace es formar pues 3 partes distintas, que es el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, y en medio de estas están ciertas asas que se les conoce como asas de Henle. También es importante dar a conocer que el casquete de tejido metanéfrico ayuda a la recolección de ciertos túbulos para la diferenciación de los glomérulos. Estos túbulos junto con los glomérulos es lo que forman básicamente el riñón, ya que en el riñón hay de 1 millón a 3 millones de células que son importantes
tanto como las cápsulas de Bowman y las nefronas, que ya habíamos dicho que eran la principal unidad funcional pues del riñón. Junto con las nefronas también es importante conocer que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes que son sumamente importantes. Está el mesodermo metanéfrico, que el mesodermo metanéfrico lo que hace es aportar ciertas unidades excretoras. Y también está la yema uretral, que en el sistema anterior ya lo habíamos visto que está formado por 3 subunidades. La yema uretral lo que hace es crear el sistema pues colector, que va a funcionar para la producción del sistema excretor. La producción de la orina comienza en la semana 12, después de diferenciar los capilares de los glomérulos, comienza a formarse en la semana 10. En el momento del nacimiento se forman las nefronas, aproximadamente 1.000.000 de cada una. Los riñones lo que hacen es, al nacimiento presentan un aspecto del óvulo. Este aspecto lo que hace es desaparecer durante la infancia por el crecimiento que van teniendo las nefronas, que son las células del riñón. Les voy a hablar acerca de la posición y la función del riñón. Principalmente la posición del riñón está en la región pélvica. Ahí recibe toda su irrigación por medio de una rama pélvica que proviene de la aorta. El riñón asciende hacia el abdomen. Esto se da por cierta disminución de la curvatura corporal y el crecimiento, obviamente corporal, en la región lumbosacra. Pues el riñón está irrigado por varias arterias de la aorta en niveles muy altos, que son importantes para que los vasos inferiores se comiencen a degenerar y se comiencen a formar nuevas células. La función del riñón, pues básicamente el riñón se vuelve funcional acerca de la semana número 12. La orina es enviada hacia la cavidad amniótica. Esta se mezcla con el líquido amniótico. El feto lo que hace es ingerir este líquido y se recicla pues a través de los riñones. En la semana número 12 es cuando comienzan pues este ciclo de ingerir y luego excretar de nuevo el líquido de los riñones para que se comience a mezclar en la cavidad amniótica. La placenta se encarga de secretar los productos del desecho para que se continúe la mezcla de estos y que se vuelva a ingerir de una manera correcta. Básicamente esa sería la función del riñón. Captar la orina enviada por la cavidad amniótica, luego mezclarse con el líquido amniótico. El feto lo que hace es ingerir este líquido y se comienza a reciclar, iniciando con el mismo proceso. Después de conocer la posición y la función del riñón, es importante comenzar a bajar y conocer la vejiga y la uretra. Pues entre la cuarta y la séptima semana la cloaca se comienza a dividir pues en dos partes. Está el seno urogenital, que es la parte pues anterior, y el conducto anal se dice como la parte posterior. También tenemos, esas son las dos divisiones de la cloaca, ¿verdad? Pero también tenemos el tabique urorectal, que esta ya no forma parte de la división de la cloaca, pero es importante conocer que viene de una capa mesodérmica entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital. La punta del tabique urorectal lo que hace formar el cuerpo perineal, que es un sitio de inserción de la mayoría de los músculos homónimos. Ya habíamos dicho que la cloaca se divide en dos partes, que era el seno urogenital y el conducto anal. Pues el seno urogenital se divide dentro de tres partes. Las tres partes son importantes conocer, ya que cada una ayuda a la formación tanto de la vejiga como de la uretra. Hay tres partes del seno pues urogenital. Está la vejiga urinaria, la parte pélvica y la parte fálica. La vejiga urinaria es superior y mucho más grande que las consiguientes. Al inicio se continúa con el alantoides y se oblitera.
lo que hace es comenzar a formar el uraco, que lo que hace es conectar el ápice de la vejiga junto con el ombligo. Y al juntar el ápice de la vejiga con el ombligo, lo que va a hacer es formar el ligamento umbilical medio. Mientras que la parte pélvica, a diferencia de la vejiga urinaria, la parte pélvica es un conducto mucho más estrecho y no tan grande. Principalmente en el hombre, lo que hace es formar las partes prostáticas y membranosas de la uretra. Esas son, de la parte pélvica, es la función más importante dentro del género masculino que tiene. Luego la parte fálica pues es más sencilla, ya que está aplanada por ambos lados. Al crecer el tubérculo genital, esta se va a comenzar a estirar ventralmente. El desarrollo de esta parte del seno es diferente en ambos sexos. El mismo desarrollo que existe en la parte fálica de la región masculina va a ser mucho más distinto que el que va a estar en la parte femenina. Ya que conocimos esas tres partes, también es importante conocer cierta diferenciación que existe pues en la cloaca y las porciones caudales, tanto el producto del mesonefro, que son absorbidos en ambas paredes de la vejiga, debido al ascenso que tienen porque los riñones comienzan en una parte baja, luego comienzan a ascender hacia una región del abdomen donde obtienen su posición final, como ya lo habíamos visto en la posición del riñón. Pero debido al ascenso que tienen los riñones, se crean ciertos orificios, que están los orificios de los uréteres, que estos se alejan de la dirección craneal. Ya habíamos conocido que está la dirección craneal y la ventral. También está la dirección caudal, pero los orificios de los uréteres se alejan de la dirección básicamente craneal. Este es un proceso que se da cuando los riñones ascienden hacia el abdomen. También están los siguientes orificios, que son los orificios de los conductos mesonéfricos. El mesonefro habíamos dicho que es el riñón definitivo, y este se acerca para entrar a la uretra prostética. Y lo que hacen estos orificios es ayudar a la formación de los conductos eyaculadores por parte de los hombres. Es importante conocer que estos conductos mesonéfricos, tanto como los uréteres, se originan principalmente de la región del mesodermo. La mucosa, hay cierta mucosa que es importante, que es conocida como el trígono vesical. En esta se incorporan ambos conductos y viene del mesodermo, obviamente. El revestimiento lo que va a hacer es reemplazar el epitelio endodérmico y lo va a, pues, básicamente convertir en un revestimiento que va a ser definitivo. Es importante conocer en la uretra que el epitelio que es principalmente la uretra es el epitelio endodérmico. Pues el tejido muscular liso proviene del mesodermo visceral, que también es parte de la uretra. Para terminar, es importante conocer que al final del tercer mes, el epitelio que proviene de la uretra, que ya habíamos dicho que era el endodérmico, el epitelio que proviene de la uretra prostética comienza pues básicamente a proliferar. Cuando este prolifera, lo que hace es producir ciertas excreciones que lo que van a hacer es penetrar la parte de la mesenquimia circundante. Principalmente hay dos formas, en el hombre y en la mujer. En el hombre, estas yemas lo que van a hacer es constituir la glándula prostática. Eso solo va a ser en el hombre, mientras que en la mujer lo que va a hacer es que la parte craneal de la uretra va a originar pues a las glándulas uretrales y también las glándulas parauretrales. Con eso se termina ese sistema, dando a conocer que son ciertos procesos completamente distintos los que suceden tanto en la parte del hombre como en la parte de la mujer. En conclusión,
Todas estas yemas van a constituir en el hombre la glándula prostática y en la mujer van a constituir pues dos glándulas, que son las glándulas uretrales y las parauretrales. Y también tener presente pues que la uretra, la mayoría del epitelio que está en la uretra es de origen endodérmico, aunque el muscular liso venga del mesodermo visceral. Vamos a comenzar a explicar acerca del sistema genital. Es uno de los sistemas más importantes porque va a dar la diferenciación sexual. La diferenciación sexual es un proceso muy complejo. La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que es el que contiene el gen SRY en su brazo corto, que lo que hace es ayudar a la formación de los testículos. El producto proteico de este gen, que es el factor básicamente del brazo corto, que es el SRY, lo que hace es iniciar una cascada de genes en dirección a 3'. Y lo que hace es regir a la formación de los testículos. Esto es para la formación de los hombres, mientras que en ausencia de todo este proceso y todos estos genes y factores de brazos cortos, lo que va a surgir en ausencia de todos estos procesos es el establecimiento del desarrollo básicamente femenino. Y con eso se da a conocer la diferenciación sexual. A continuación vamos a explicar más a detalle sobre las gónadas sexuales, que son tanto las femeninas y las masculinas. Pues en las femeninas tenemos los ovarios y en las masculinas los testículos. Ahora vamos a hablar más a detalle sobre las gónadas. Antes de entrar tanto a lo que son los ovarios y los testículos, vamos a explicar un poco sobre las gónadas en general. Pues las gónadas básicamente adquieren ciertas características morfológicas tanto femeninas o masculinas hasta la semana número 7 del desarrollo pues del embrión. El sexo del embrión se decide por ciertos mecanismos genéticos que se dan durante la fecundación. En un principio, pues las gónadas van a aparecer como dos crestas de larga longitud, que son las crestas genitales o las crestas gonadales. Estas crestas lo que van a hacer es que se van a formar de ciertos epitelios, de la proliferación de ciertos epitelios, y básicamente de eso. Las células germinales ya las conocemos, pero estas aparecen obviamente las crestas tanto genitales o gonadales, pero las células germinales se comienzan a crear hasta la semana número 6. Las células germinales primordiales se originan básicamente del epiblasto. Estos migran por la línea primitiva y en la semana número 3 lo que hacen es alojarse pues en ciertas células endodérmicas, que estas células endodérmicas se van a encontrar pues en el saco vitelino, que posteriormente se va a convertir en la placenta, pero para este tiempo es llamado saco vitelino y está colocado cerca pues del alantoides. Las células germinales van a ser el primer proceso para la creación de las gónadas, mientras que la diferenciación, ya sea masculina o femenina, va a ser hasta la semana número 7. Pero es importante ahora conocer que la formación de las células germinales se forman a partir de los epiblastos, aunque las gónadas se forman a partir de las crestas genitales, o también lo habíamos dicho como crestas gonadales. Cualquiera de las dos maneras es pues correcta. Pues básicamente durante la cuarta semana estas comienzan, las crestas, tanto las células, comienzan a migrar por ciertos movimientos que surgen en el embrión. Estas lo que hacen es migrar a través del mesenterio dorsal al intestino posterior. Luego de esto van a llegar las gónadas primitivas acerca de la semana pues número 5, al inicio de esta semana. Comienzan a invadir para la formación de las crestas genitales. En la semana aproximadamente, en la sexta semana, si estas no las alcanzan, no se van a desarrollar las gónadas. Por esto es tan importante generar cierta influencia para la creación de estos procesos, ya que si no se alcanzan a las semanas correctas, es imposible que se den a formar las gónadas.
Antes y durante las células germinales primordiales se forman ciertos cordones sexuales primitivos. Estos los que van a ayudar para la diferenciación, básicamente, que sea en la semana número 7. Los cordones sexuales primitivos en los embriones masculinos y femeninos, estos cordones están conectados por medio de un epitelio que es superficial. A este epitelio se le conoce como una gónada indiferenciada a este punto, ya que es imposible distinguir el sexo, tanto si es masculino o femenino. Por esto se le llama gónada indiferenciada. Ya sabiendo más acerca de la gónada, ya podemos comenzar a diferenciar cada uno de los procesos que existen tanto en los testículos como en los ovarios. Ahorita vamos a hablar un poco de los testículos. Principalmente, si el embrión es genéticamente masculino, pues va a tener testículos. Las células germinales primordiales van a llevar a cierto complejo cromosómico sexual. En los hombres es conocido como el cromosoma XY, bajo la influencia que ya habíamos mencionado del gen SRY, lo que hace formar el cromosoma Y y codificar pues el factor determinante para la formación del testículo. Los cordones sexuales primitivos, como ya lo habíamos mencionado, van a seguir surgiendo hasta penetrar la médula para comenzar a formar el testículo y los cordones pues medulares. Al cuarto mes, los testículos, la formación de estos cordones van a adquirir cierta forma como de herradura. Sus extremidades pues continúan formándose en una red testicular y se componen básicamente lo que ya habíamos hablado, tanto células germinales primitivas y las células de Sertoli, que las células de Sertoli son bien importantes para la formación de los testículos y estas provienen del epitelio superficial. Hay ciertas células importantes que proceden del mesenquimia de la cresta gonodal. Son importantes para la formación de los cordones testiculares y se les conoce como células intersticiales de Leydig. Pues estas comienzan su desarrollo de una forma habitual para la diferenciación de los cordones. Aproximadamente en la semana número 8 se comienza a producir la testosterona. Y el testículo lo que hace es agarrar cierta diferenciación sexual. La testosterona lo que hace pues es dar un aspecto más masculino a los genitales, tanto por parte externa e interna. Es importante para la formación de los testículos los cordones testiculares. Estos cordones permanecen sólidos hasta la pubertad, cuando adquieren cierta luz y se forman, quitan su solidez para formar los túbulos seminíferos. Una vez después de la pubertad, una vez estos están canalizados, se unen a los túbulos, básicamente la red testicular. Lo que entran y estos conductos lo que van a hacer es entrar y formar los conductilos eferentes. Los conductilos eferentes son muy importantes ya que nos ayudan al sistema excretor pues mesonéfrico y se conectan a cierta red testicular con el conducto pues básicamente mesonéfrico, o el conducto, como ya lo habíamos dicho, que se puede decir conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Y al conectarse a la red testicular, los conductilos eferentes lo que van a hacer es formar los conductos eferentes. Con eso damos por concluido el tema de los testículos. Ahora, los testículos sí tienen cierta formación pues más complicada, ya que tienen que se forman a partir de pues los cordones testiculares, mientras que los ovarios sí tienen una formación pues más simples. Ya habíamos dicho que los testículos eran el cromosoma XY
Ahora, al hablar de los ovarios es muy distinto todo el proceso. Los embriones femeninos constan con los cromosomas XX. Los cordones sexuales primitivos lo que hacen es disociarse pues en grupos regulares. Estos grupos generalmente son celulares, pero son irregulares y contienen otros grupos de células germinales primitivas que ocupan una parte pues basta del ovario. Más tarde, pues todos estos conductos y células irregulares lo que van a hacer es desaparecer y serán reemplazados por algo que es muy importante conocer, que es un estroma vascular. Este estroma lo que va a hacer es dar origen a la médula ovárica, que es de los procesos más importantes para la formación de los ovarios. Luego, al hablar de la médula ovárica, se dice que el epitelio superficial de la gonadosa femenina lo que va a hacer es proliferar para dar inicio a más procesos que son de suma importancia dentro del ovario. Básicamente la mayor importancia que tiene el ovario es en la séptima semana. Durante la séptima semana se van a ver ciertos procesos importantes que obviamente van a ser origen desde la médula ovárica. Para seguir hablando de los ovarios, habíamos dicho que en la séptima semana se van a dar ciertos acontecimientos, como va a ser la creación de una generación de cordones, que son los cordones corticales. Estos lo que van a hacer es penetrar cierta mesenquimia, la que es conocida como mesenquimia subyacente. Y lo que van a hacer es que van a permanecer cerca de la superficie. Para allá en el mes número 3, estos cordones se van a dividir absolutamente en grupos aislados de células que van a continuar desarrollándose por medio del ovogonio con una capa de básicamente células epiteliales. A estas células epiteliales en el ovario lo vamos a conocer como células foliculares. Pues estas células foliculares junto con las ovogonias lo que van a hacer es constituir el folículo primario. Y pues este sería básicamente un resumen de tanto la formación de los testículos y de los ovarios. Cada uno tiene distintos cordones y distintos conductos que es importante conocer. Pues los ovarios los vamos a concluir hasta que junto con las células foliculares y las ovogonias se constituye el folículo primario y luego comienzan una serie de desarrollos, pero que eso se van a dar más adelante, no básicamente durante la formación del embrión, sino que a medida que los ovarios se vayan desarrollando. Vamos a continuar hablando sobre los conductos genitales. Estos inician con cierta fase que es la fase indiferenciada. En la fase indiferenciada se puede ver que al inicio pues el embrión tiene dos pares de conductos genitales. Están los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. A los conductos mesonéfricos son mejor conocidos como los conductos de Wolff y los paramesonéfricos son mejor conocidos como los conductos de Müller. Pues vamos a comenzar hablando sobre los conductos paramesonéfricos. Estos básicamente son ciertas evaginaciones longitudinales del epitelio. Estos provienen de la cresta genital. Eso es lo más importante que debemos de saber, que provienen de la cresta genital. En la región pues craneal, esto desemboca de cierta parte de la cavidad abdominal. También en la línea media, pues esta entra en cierto contacto con el lado básicamente opuesto del conducto. La punta caudal de ambos lo que va a hacer es proyectarse al interior de la pared posterior del seno urogenital. Y ahí se va a comenzar a producir el tubérculo paramesonéfrico o tubérculo de Müller. Se puede utilizar de las dos maneras. Estos conductos mesonéfricos lo que van a hacer es pues básicamente desembocar a ambos lados del seno y crear ciertos tubérculos que lo que van a hacer es ayudarnos. Esto es en la fase indiferenciada. Luego pues comenzamos a tener los conductos genitales cuando ya están diferenciados, tanto en sexo masculino y en la parte del sexo pues femenino.
Los conductos genitales en el sexo masculino están mejor diferenciados por la testosterona. La testosterona lo que va a hacer es estimular el desarrollo de los conductos genitales, pues obviamente en el sexo masculino. Hay ciertos tubérculos que son importantes para la formación pues de los conductos genitales, que son los tubérculos epigenitales. Estos tubérculos son ciertos túbulos excretores primitivos que entran pues básicamente en contacto con los cordones de la red testicular, y juntos lo que van a hacer es ir formando los conductilos eferentes que ya habían sido mencionados anteriormente. También están los túbulos paragenitales, que son túbulos que se forman en la región caudal del testículo. Estos no se, a diferencia de los epigenitales, estos no se unen a los cordones de la red testicular. Pues en conjunto a estos conductos, sus vestigios se les comienzan a llamar paradídimo. A una excepción, el apéndice del epidídimo lo que va a hacer es la formación de los conductos mesonéfricos que persistan y comiencen a formar los conductos genitales. Pues es importante conocer algo del epidídimo, que debajo de la entrada de los conductilos eferentes se van a comenzar a formar los conductos mesonéfricos. Esto es lo que van a hacer es comenzar a alargarse en un contorno, y ahí es cuando se forma el epidídimo. También es importante conocer el conducto eyaculador. Básicamente el conducto eyaculador proviene de la cola hacia la yema de la vesícula seminal. Acá está la cola y luego hay un conducto que llega hasta la yema de la vesícula seminal. Los conductos mesonéfricos lo que van a hacer pues básicamente recibir una capa muscular. Esta capa muscular es lo que va a comenzar a llevar a la formación de los conductos eyaculadores bajo la influencia de cierta hormona. Para los conductos eyaculadores se utiliza la hormona antimülleriana, que esta es producida pues básicamente por las células de Sertoli, que únicamente se tienen en los testículos. Los conductos paramesonéfricos en el varón lo que hacen es pues básicamente degeneran menos el apéndice del testículo. Son ciertos procesos que difieren entre los conductos genitales del sexo femenino. Ahora, para entrar más a detalle, los conductos genitales en el sexo, ya vimos los del sexo masculino. Ahora los del sexo femenino, pues al haber presencia del estrógeno y ausencia de testosterona y AMH, se crean los conductos paramesonéfricos, que lo que hacen es convertir las genitales en femeninas. Se distinguen pues estos se comienzan a distinguir en tres partes. Vamos a hablar más a detalle de cada una de las partes. La primera parte es la parte vertical. La parte vertical craneal, esta comienza a desembocar desde la cavidad abdominal. Siempre estas tres partes provienen de los conductos genitales del sexo femenino. En la segunda parte ya no es vertical, sino que esta es horizontal, y esta no va a cruzar la cavidad abdominal, sino que va a cruzar el conducto mesonéfrico. Es importante conocer que la primera parte es vertical craneal y la segunda es horizontal, y cada una llega pues a distintas secciones. Una es para la cavidad abdominal y la otra es para el conducto mesonéfrico. Por último, vamos a continuar con la parte número 3. Es importante conocer, pues como les decía, es importante conocer que la tercera parte se da en una dirección vertical caudal, y esta se fusiona con su homólogo. Luego de ver estas tres partes, tras el descenso del ovario, se van a formar ciertas secciones. Las dos primeras partes que se van a formar son la tuba uterina y la trompa de falopio, que son muy importantes para el desarrollo femenino. Las partes caudales se van a funcionar en la cavidad uterina. La segunda parte, que ya habíamos dicho que era la segunda parte, lo que va a hacer es desplazarse en sección caudomedial para formar las crestas urogenitales, que estas van a quedar ubicadas transversalmente.
dentro de la cavidad uterina. Después, estos conductos lo que van a hacer es que se van a comenzar a fusionar en la línea media y van a formar el pliegue transversal. Que el pliegue transversal es mejor llamado como ligamento ancho del útero. Este va desde los dos lados laterales de los conductos paramesonéfricos, que estos quedan fusionados por la pared hasta llegar a la pared pélvica. En la tuba uterina, pues básicamente la tuba uterina está en un borde superior y el ovario en la superficie, y el ovario se encuentra en la superficie pues básicamente posterior. El útero y los ligamentos anchos dividen a la cavidad pélvica en dos partes. Está la bolsa útero rectal y la bolsa útero vesical. Así es como el útero y los ligamentos anchos se dividen en ambas bolsas. Es importante conocer también que los conductos, pues básicamente paramesonéfricos, están fusionados de cierta forma. Por ejemplo, el cuerpo, cuello uterino y la porción superior de la vagina es una forma, mientras que el útero está rodeado por cierta mesenquimia, que lo que hace es, esta mesenquimia lo que hace es la formación de ciertas partes del miometrio, que es la cubierta muscular, y el perimetrio, que es la cubierta peritoneal, obviamente del útero. Se da a conocer en las partes de los conductos genitales del sexo femenino que sin testosterona se generan los conductos mesonéfricos pues de la mujer. Con eso terminamos la parte de los conductos genitales. Ya vimos la fase indiferenciada, y luego comenzamos a tomar más a fondo cada uno de los conductos genitales, ya sea masculinos y femeninos. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la vagina. Pues básicamente la punta sólida de los conductos paramesonéfricos pues entran en cierto contacto con el seno urogenital y aparecen en su parte pélvica dos evaginaciones que van a ser las más importantes. Estas dos evaginaciones son los búlbulos. Los búlbulos senovaginales que proliferan, y estos búlbulos van a dar origen a la placa vaginal. También están los fondos de sacos vaginales. Son ciertas expansiones que están aladas en la vagina alrededor del extremo del útero y van a comenzar a ser desarrolladas por el paramesonéfros. Es importante conocer que la vagina tiene origen doble. Está la parte superior y la parte inferior. ¿En qué consta cada una? Pues la parte superior deriva de la cavidad uterina y la parte inferior deriva del seno urogenital. La luz de la vagina y del seno urogenital están separadas por cierta cavidad que es conocida como el himen. Consta de cierto revestimiento epitelial del seno y las células vaginales. También está el conducto mesonéfrico, como ya habíamos hablado, el conducto paramesonéfrico. Ahora el conducto mesonéfrico desaparece salvo el mesoovario puede ser retenido por restos de túbulos excretores craneales y túbulos excretores caudales. Los craneales forman el hipóforo y los caudales forman los paraóforos. Es importante también conocer que tanto los craneales como los caudales van a formar ciertas evaginaciones. Están los hipóforos y los paraóforos. Con eso vamos a conocer, esa sería toda la información pues básicamente relevante de la vagina. Existen también ciertos quistes, que son los quistes de Gardner, que eso se van a explicar un poco más a detalle al pasar. Con eso concluimos la parte de la vagina. Luego continuaríamos con los genitales externos, tanto en su fase indiferenciada. Ahora vamos a hablar sobre los genitales externos. Vamos a comenzar hablando sobre la fase indiferenciada.
Pues algo importante para recalcar sobre la fase indiferenciada es que a la tercera semana aproximadamente ciertas células mesenquimatosas que están provenientes de la región de la línea primitiva lo que van a hacer es migrar pues alrededor de la membrana cloacal, y esto lo que va a hacer es formar dos pliegues cloacales que son importantes para la formación de los genitales. Pues en cierta posición tanto craneal como la membrana de la cloaca lo que van a hacer es formarse para juntarse para formar un tubérculo genital. Ambos, tanto los pliegues caudales como el tubérculo genital, son fases importantes que están dentro de la fase diferenciada, pero que ayudan a la formación completa tanto de genitales del sexo masculino o del sexo femenino. Son partes importantes que se dan en el embrión mucho antes de la diferenciación de cada una de las dos partes. Algo que cabe recalcar también de la fase indiferenciada es que en la región caudal se subdividen pues en básicamente dos pliegues. Están los pliegues uretrales que son anteriores y los pliegues anales que son posteriores. También hay ciertas protuberancias genitales que se vuelven visibles pues básicamente a ambos lados de los pliegues uretrales, y estos van a dar origen a protuberancias escrotales que son en los hombres y a los labios mayores que es en las mujeres. Dentro de la fase indiferenciada pues aproximadamente en la semana número 6 el sexo es básicamente indistinguible. Para llevar más a detalle cada una de las fases ya con diferenciación están los genitales externos del sexo masculino. Vamos a comenzar a hablar un poco más a detalle sobre cada uno de los genitales. Ahorita hablando del sexo masculino, pues su desarrollo depende de algo que se llama andrógenos. Son secretados por los testículos fetales desde primeras instancias en el embrión. El tubérculo genital pues lo que hace es que tiene cierto alargamiento rápido. Este alargamiento pasa a llamarse falo. El falo tira de dos pliegues pues básicamente uretrales hacia adelante, y la formación de las paredes laterales del surco uretral. Esto lo que hace es extenderse en una dirección caudal del falo, y estos aún no van a alcanzar la glande. Al final del tercer mes es importante recalcar que ambos pliegues laterales se cierran sobre la placa uretral, y lo que van a hacer básicamente formar la uretra peniana, la cual no llega hasta el punto del falo. En las imágenes que estamos mostrando pues básicamente nos ayudan a entender cada una de las partes. En el cuarto mes aparece cierta porción del falo. Luego hay ciertas protuberancias escrotales. Estas protuberancias genitales pues básicamente en los hombres se desarrollan en una región inguinal. Después se desplazan a una dirección más básica en región caudal, y lo que van a hacer es que se van a formar a la mitad del escroto. Estas vaginaciones están separadas del tabique escrotal. Eso es lo más importante básicamente de los genitales externos en el sexo pues masculino. Hablando de los genitales externos en el sexo femenino, es importante conocer que en los masculinos eran los andrógenos, ahora en los femeninos son los estrógenos que estimulan el desarrollo de los genitales femeninos. El tubérculo genital lo que hace es que se alarga para formar el clítoris, en lo que en el sexo masculino era el falo. Los pliegues uretrales no se van a funcionar como lo hacían en el hombre, sino que en estos se van a convertir en los labios menores. En los genitales externos del sexo femenino tenemos los labios mayores y los labios menores. Las protuberancias genitales, cuando se agrandan, estas van a formar los labios mayores. Y ya para terminar, los genitales externos del sexo femenino es importante conocer algo que se llama vestíbulo, que es cuando el surco
urogenital se abre, se produce el vestíbulo para dar una mejor formación a cada uno de los genitales. En las imágenes proporcionadas se puede ver la diferenciación de cada una de las estructuras, tanto la formación del falo como la formación del clítoris. Cada una proviene de ciertos genitales. Obviamente los genitales externos, como aparecen en la imagen, tiene cada una de las formaciones distintas, tanto para el sexo masculino y para el sexo femenino. Se pueden observar que la diferenciación es notoria. Cada uno de los procesos son distintos para cada una de las formaciones y es importante reconocer que es casi equitativo. Lo que en el hombre es el falo, en la mujer sería pues básicamente el clítoris. Ya para terminar el capítulo, vamos a comenzar a hablar sobre el descenso tanto de los testículos y de los ovarios. Como adelanto, obviamente el descenso de los testículos lleva procesos más complicados que pues el descenso de los ovarios. Vamos a comenzar con el descenso de los testículos. Estos se desarrollan en una forma marcada denominada retroperitonealmente. Estos se desplazan caudalmente y pues cruzan la pared abdominal para llegar hacia el escroto. Atraviesan la pared por el conducto inguinal, que mide aproximadamente unos 4 centímetros de largo, por arriba de la mitad medial del ligamento inguinal. Está la entrada y la salida. La entrada es un anillo inguinal profundo y la salida es un anillo inguinal pues básicamente superficial. Es importante conocer que en el segundo mes se da el mesenterio urogenital. El mesenterio urogenital pues lo que hace es unir al testículo y el mesonefros hacia la pared abdominal posterior. Esto lo que hace es degenerar el mesonefros y la unión pues sirve como mesenterio a la gónada. En la parte caudal se hace cierto ligamento, se forma cierto conducto ligamentoso que va a llegar al ligamento genital caudal. Luego tenemos cierta estructura que ya habíamos mencionado, que es el gubernáculo. Es cierta condensación mesenquimatosa que se va a extender hacia el polo caudal del testículo. Antes de que suceda el descenso es importante conocer que se termina la región inguinal en la parte oblicuo interno y externo. El testículo lo que hace es comenzar a descender por el anillo inguinal profundo y una porción extraabdominal suya comienza a aparecer básicamente y comienza a crecer en la región inguinal. A las protuberancias escrotales, cuando el testículo pues cruza cierto conducto inguinal, pues va a hacer contacto con el suelo escrotal. Su involución completa es el desplazamiento del testículo hacia el interior del escroto. Normalmente es importante conocer ciertas semanas del testículo. Normalmente a la semana número 12 este va a llegar a la región inguinal. A la semana número 28 pues aproximadamente va a migrar por el conducto inguinal y en la semana 33 pues va a alcanzar ya finalmente el escroto. Hay cierto aporte sanguíneo. Básicamente el aporte sanguíneo proviene de la aorta desde que está en una posición lumbar. Está también el proceso vaginal, que es importante, que el proceso vaginal nos lleva al conducto inguinal como una invaginación de la protuberancia escrotal. Para resumir, es enfundado en las capas peritoneales, como le habíamos dicho anteriormente, de la pared abdominal, por donde pasa por 3 fases. Está la fascia espermática externa, la fascia cremastérica y la fascia espermática externa. Cada uno está constituido por la fascia transversal o por el oblicuo interno o el oblicuo externo. La fascia transversal es la fascia espermática externa. El mayor oblicuo interno es por la fascia cremastérica y mayor cremaster, y el mayor oblicuo externo es por la fascia espermática externa. Ahora con
Con eso terminamos el descenso de los testículos. Vamos a continuar con el descenso de los... Como ya lo habíamos dicho, para culminar ya el capítulo en su parte más informacional, el descenso de los ovarios pues básicamente se ubica por debajo del borde de la pelvis. Es lo importante conocer. Hay dos ligamentos. Está el ligamento genital craneal y el ligamento genital caudal. Pues básicamente el ligamento genital craneal lo que va a ayudar es a la formación del ligamento suspensorio, y el ligamento genital caudal lo que va a hacer es formar los ligamentos propios del ovario y redondo del útero, que va hasta los labios mayores. Eso sería todo por el capítulo. Luego vamos a continuar con las correlaciones clínicas y los casos clínicos, pero por parte de la información del sistema urogenital esto sería todo. A continuación vamos a explicar las correlaciones clínicas a detalle. Continuamos con la explicación del capítulo número 16, que es el sistema urogenital. A continuación vamos a explicar 4 correlaciones que obviamente se van a subdividir, pero van a estar explicadas básicamente con imágenes y pues más detalladas. Para comenzar con las correlaciones vamos a hablar de ciertos tumores y defectos renales. Pues vamos a comenzar con el tumor de Wilms, que deriva de ciertas mutaciones en el gen WT1 en la región 11p13. Continuamos con el síndrome de Wager, que pues básicamente este se caracteriza por la presencia de un tumor de Wilms y un gonadoblastoma, que son tumores en las gónadas que afectan con la capacidad intelectual pues del feto. El síndrome de Dennis-Drash básicamente es una insuficiencia renal y genital ambiguos junto con un tumor de Wilms. Este se podría denominar más como un riñón displásico multiquístico. Multiquístico es que tiene varios quistes, y la enfermedad terminamos con estas correlaciones, las terminamos con la enfermedad renal poliquística congénita, que se forman quistes numerosos. En la imagen que tenemos ahí se pueden observar ciertos riñones con algunos de estos síndromes que acabamos de mencionar. Continuamos con las correlaciones y ahora vamos a hablar de ciertos defectos vesicales. Básicamente tenemos cierta fístula del uráculo. Puede permitir el drenaje de la orina por el ombligo. Básicamente es una malformación donde la orina cruza, no se despega por la uretra, sino que por el ombligo. Dentro de estas tenemos la extrofia vesical, que es básicamente un defecto de la pared corporal anterior en la que la mucosa vesical queda expuesta. También tenemos la extrofia cloacal. Se interrumpe el avance y el cierre de los pliegues laterales de la pared corporal en básicamente un mayor grado. La imagen que teníamos arriba era de una fístula del oráculo, y acá abajo vamos a tener 2 imágenes que nos ayudan a explicar mejor tanto la extrofia vesical como la extrofia cloacal. En la extrofia cloacal también existen millones de malformaciones tanto en el conducto anal y el ano imperforado, que es una de las consecuencias de la extrofia cloacal. Puesto que los pliegues corporales no están básicamente pues fusionados, las protuberancias genitales lo que van a hacer es que se van a mantener separadas y van a determinar ciertos defectos externos. En la primera imagen podemos encontrar una extrofia vesical, básicamente sea en el cordón umbilical, y la extrofia cloacal, que sería la segunda imagen, donde podemos ver una malformación en el ano, o también podría ser como un ano imperforado. Por eso sea cierta extrofia. Con las siguientes correlaciones se van a dividir en los defectos uterinos y vaginales.
Dentro de estos tenemos cierta duplicación uterina, deriva de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos en alguna región localizada, pues a lo largo de la línea funcional normal. En su forma extrema, el útero lo que va a hacer es que se va a duplicar por completo y se va a crear en la posición número A, donde tenemos la imagen, se le denomina como útero didelfo. En la imagen número B tenemos un útero con forma arqueada, forma menos grave, se trata tan solo de una indentación en la línea media. En la imagen número C tenemos un útero bicorne, así es como se le denomina, ya que el útero tiene pues dos cuernos que ingresan por la vagina común. En la imagen D tenemos pues un útero bicorne unicervical con un cuerno que se le denomina como rudimentario. En la imagen D podemos observar una atresia cervical. No se va a poder conectar al útero. Y en la imagen F, si los músculos sinovaginales no se fusionan, así es como se va a desarrollar. Las consecuencias son duplicaciones básicamente vaginales o su atresia, la malformación de cierto conducto, respectivamente. Para terminar las correlaciones, vamos a hablar sobre los defectos de los genitales masculinos. Tenemos tres defectos. Está la hipospadia, que es una fusión en los pliegues uretrales, es incompleta y se aprecian ciertos orificios, pues básicamente uretrales anormales a lo largo de la superficie ventral del pene. En esas imágenes tenemos ciertos orificios de los que estábamos hablando, se pueden observar más a detalle. En la imagen número D tenemos la epispadia, que es el meato uretral, se identifica en el dorso del pene. Ahí está la imagen D. Y luego tenemos el micropene. Esta es una malformación, se desarrolla pues cuando existe una estimulación androgénica insuficiente. Habíamos hablado que para los testículos es el andrógeno y para los ovarios es el estrógeno. En este caso hay una estimulación pues insuficiente androgénica para el crecimiento de los genitales externos y es lo que provoca pues básicamente el micropene. Tenemos 4 imágenes en las cuales se pueden visualizar cada una de los defectos genitales masculinos que pueden surgir. A continuación vamos a hablar sobre los casos clínicos. Se van a presentar ciertos casos clínicos y van a ser explicados. Va a estar la pregunta y yo voy a explicar en qué consiste la respuesta. La conocemos mejormente como preguntas a resolver en nuestro libro. La pregunta número 1 dice: durante el desarrollo del sistema urinario se forman 3 sistemas. ¿Cuáles son estos y en qué porciones, si es que existe alguna, de cada uno de esos sistemas se conservan en el recién nacido? A continuación yo les voy a explicar brevemente cada uno de los datos que se piden pues básicamente en esta pregunta. Pues básicamente yo ya lo había explicado al inicio del capítulo. Durante el desarrollo del sistema urinario habíamos dicho que se formaban 3 sistemas, que son el pronefros, el mesonefros y el metranefros. Para responder la pregunta básicamente en el recién nacido, el pronefros y el mesonefros se conservan en una forma rudimentaria y solo una pequeña parte del mesonefros va a permanecer funcional por un periodo breve. También es importante pues decir que el metanefros está ubicado en la región pélvica. Es la que constituye los riñones definitivos y es la porción básicamente principal del sistema urinario que se conserva pues en el recién nacido. Esta sería la respuesta a las preguntas a resolver o casos clínicos de secuencia primera. Pues el siguiente caso clínico nos dice que pues al nacer un neonato parece ser varón, carece de testículos en las bolsas escrotales. Más tarde se determina que ambos están dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué término describe esta condición y explique el origen embrionario de este defecto? Bueno, como respuesta a este caso clínico, básicamente la condición descrita se conoce como
criptocardia. El desarrollo embrionario, los testículos descienden, básicamente ya lo habíamos dicho, desde la cavidad abdominal a través de un proceso que pues va a involucrar un gubernáculo y la precisión interabdominal. Sin embargo, vamos a hacer constar que en algunos casos este proceso no se completa, que es lo que sucedió en este caso, lo que resulta en básicamente testículos no descendidos. En el feto masculino, el gubernáculo juega un papel crucial en el descenso, pues ya lo habíamos dicho, testicular, pero si este mecanismo falla, los testículos pueden permanecer dentro de la cavidad abdominal en lugar de descender a donde deben de estar colocados, que son las bolsas escrotales. También debemos de hacer constar que la criptocardia puede comprender la fecundidad si no se trata adecuadamente. Hay ciertos tratamientos para evitarlo. Con los casos clínicos continuamos. El número 3 dice, se dice que los genitales externos del varón y de la mujer tienen cierta homología. ¿Cuáles son estos y cuál es su origen embrionario? Pues básicamente los genitales masculinos y femeninos claro que tienen cierta homología, y esta homología lo que va a incluir es que el clítoris y el pene vienen derivados del tubérculo genital. También los labios mayores y el escroto son derivados de ciertas protuberancias genitales que se fusionan en el varón. Otro punto a tocar sería que los labios menores y la uretra son derivados de ciertos pliegues uretrales que se fusionan básicamente en el varón. Estas homologías sí tienen un origen embrionario, se originan durante la fase indiferenciada que ya habíamos mencionado, por parte del desarrollo embrionario, y estas muestran similitudes en las estructuras y básicamente pues cierto origen dentro de las genitales, tanto masculinas como femeninas. El cuarto caso clínico que tenemos dice que después de varios años de intentar un embarazo, una mujer solicita valoración médica. La exploración revela que su útero es bicorne, como ya lo habíamos visto en ciertas correlaciones clínicas. ¿Cómo puede haberse generado esta anomalía? Pues básicamente el útero bicorne ya lo habíamos visto dentro de las correlaciones clínicas. Con respuesta a este caso clínico, pues básicamente las anomalías del útero bicorne se originan pues a partir de cierta fusión incompleta de las porciones inferiores, tanto los conductos paramesonéfricos, o también habíamos dicho que se podían llamar conductos de Müller. Durante el desarrollo embrionario, pues básicamente esta fusión está incompleta, lo que hace que resulte la formación de dos cuernos, como es el útero bicorne. Esta condición es importante recalcar que puede dificultar a la concepción y aumenta el riesgo del aborto espontáneo, que es lo que está teniendo la paciente en este caso clínico. Y también puede causar ciertas presentaciones fetales anómalas. Además, en algunos casos puede haber cierto cuerno como rudimentario que cause los problemas durante la menstruación y haya cierto dolor abdominal. Pues básicamente esto sería todo por la exposición del sistema urogenital. Muchas gracias por su atención.